Ya 16 meses han transcurrido desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles son los escenarios que se ven posibles para al fin hablar de un inicio del fin de esta invasión y de la situación que se ha dado, donde ya se reportan miles de muertes desde ambos bandos? Vamos a estar conversando de esta situación con el ex embajador, analista internacional y académico de la Universidad Central, Samuel Fernández. Samuel, bienvenido a MolTV, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias, Patricia. Una vez más, encantado. Samuel, bueno, partamos hablando del momento que se está viviendo en esta ya larga historia de guerra entre Rusia y Ucrania. Durante el fin de semana tuvimos noticias de distintos ataques, por una parte de Ucrania, pero también tenemos la noticia de que Rusia logró desarticular esa ofensiva. ¿Cómo definiría usted el momento que estamos viviendo de esta situación allá 16 meses de que empezó? Esta larga guerra tiene muchos componentes, como todos sabemos, pero hay uno que en este momento, o dos, que hay que considerar. El primero es el clima, porque se acabó el invierno y en esa zona del mundo el invierno es terrible y las operaciones militares son muy escasas o muy difíciles de ejecutar. Y lo segundo está en el aprovisionamiento o la cantidad de armas que parte y parte pueden haber acumulado. Por parte de Ucrania, hay que decirlo, el involucramiento de las potencias occidentales es cada vez mayor, el compromiso ha aumentado y en todo foro internacional, todos, absolutamente todos, cito por ejemplo cualquiera de las reuniones de los grandes, el G7 que se acaba de hacer en Hiroshima, con grandes párrafos dedicados de forma muy fuerte a condenar a Rusia y de ayudar a Ucrania. Y a lo mismo en la campaña presidencial que existe en Estados Unidos, ahí buscan los contrincantes el cómo se apoya también a lo de Ucrania. Bien, ambas cosas están funcionando y ambas cosas están haciendo algo que a mi juicio es interesante de observar. Ya sabemos de sobra, Rusia debió haber ganado muy rápido, no fue, bajaron todos los objetivos, también lo sabemos, se ha concentrado en la franja que tiene en la región del Donbass y el acceso al Mar Negro, todo ello en idas y venidas, en avances y retrocesos. Bastante inesperado porque se pensaba que iba a ser diferente. En todo caso, esta parte que no está definida y que se ha transformado en el centro del campo de batalla, está en situación, a ver, siempre estaba atacando Rusia, siempre estaba alcanzando algún objetivo y había una pequeña, entre retrocesos tácticos o retrocesos vencidos por parte de Ucrania y se volvía a recuperar alguna parte. Bueno, ahora con la nueva vitalización que ha recibido Ucrania y las armas de todo tipo, sin ser eh, las más sofisticadas, pero se van acercando cada vez más, empiezan a avanzar y empiezan a haber ataques y niega Rusia en el propio territorio ruso. Y que curiosamente también lo niega Ucrania, porque si lo acepta, eh, va a tener una reacción muy alta, porque Rusia sigue manteniendo, a pesar de todo, un enorme poderío. Y esto ha sido definido recientemente por Putin como para tratar una vez más de terrorismo, cuando es legítima defensa, lo que está haciendo Ucrania. Samuel, ¿usted diría que estamos entrando en una nueva etapa de esta guerra o seguimos en la misma dinámica de siempre, así como están las cosas? Es una guerra que se está transformando, porque empezó desequilibrada, ha continuado bastante desequilibrada con una defensa ucraniana muy importante con todo lo que tenía a la mano. Pero ahora resulta que hay un involucramiento en armas políticas y en apoyos y en dinero de parte de Occidente. Por supuesto que esto no lo podemos predecir, es imposible hacerlo, pero hay una campaña que es diferente en ese tono y se está agudizando. Ahora, esto trae la consecuencia inmediata. Si se agudiza, sigue la guerra. Si se equiparan un tanto más las fuerzas sin haber definición, es una guerra todavía larga. Y si eso se mantiene en el tiempo, no hay ninguna señal
de que exista la posibilidad de una solución pacífica, ni dentro de los organismos internacionales, ni dentro de terceros que puedan ayudar. De ahí que algunas iniciativas que han tenido algunos prácticamente han sido pasadas por alto y no han resultado. Bueno, y sumamos además una especie de nuevo frente, Samuel, estas maniobras que se están dando en el mar Báltico, donde la OTAN tiene parte de su flota y Rusia además envió la suya. ¿Qué pasa en ese lugar específicamente? Se acercan más las partes que no se han tocado todavía, pero que son las partes importantes y las que pueden empezar por las mutuas acusaciones de errores o de ataques directos de Rusia a algún país de la OTAN y de la OTAN a la inversa. Eso sería sumamente riesgoso porque naturalmente escala esto de una forma que no es posible predecir, ni tampoco podemos saber cómo se puede contrarrestar. Pero el riesgo aumenta y por lo menos verbalmente están cada día más agresivas las opiniones y están también acercándose los lugares donde la guerra propiamente tal empieza a ser entre algún miembro de la OTAN, no todavía de forma directa, y Rusia. ¿Cuál es su apreciación del rol que ha jugado hasta ahora la OTAN, Samuel? La OTAN se ha robustecido en un momento en que todo parecía antes que estaba bastante dispersa. Sin embargo, no han variado algunos puntos. No solo robustecido internamente, lo cual es muy importante, y se ha creado una, llamémosle una colaboración mutua mayor y en un fortalecimiento que ha permitido que países que parecían muy lejanos de ingresar en la OTAN, justamente porque era lo que Rusia no quería, porque son los que prácticamente rodean a Rusia, han sido incorporados. Entonces, no solo se ha robustecido en su acción, sino que se ha incrementado en el número de sus miembros. Aquí hay un desafío, porque aquí está pidiendo, y hace mucho tiempo que lo está pidiendo Zelensky, su ingreso a la OTAN, incluso eso para muchos fue el detonante de la guerra. Lo ha dicho que no lo quiere todavía, lo pide, pero no lo materializa, porque cambiaría la situación de manera drástica, a pesar de que nada es inmediato. O sea, si teóricamente pensamos que Ucrania ingresa en la OTAN, ya los ataques serían directamente entre Rusia y un país perteneciente a la OTAN. Pero esto no es automático. De suerte que va a haber tiempo para que se decida y para que tengan una postura, postura que sería aún más grave por agravar esto precisamente, una de las causales fundamentales que se ha invocado para esta guerra. Usted decía al comienzo que aquí se mantiene una especie de manto de duda sobre lo que realmente está pasando. Por un lado, uno escucha lo que dice Ucrania estar haciendo, por otro lado, Rusia dice que no lo logra, y al revés también. Pero durante el fin de semana, Samuel, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dio una entrevista al The Wall Street Journal y él hablaba de que está preparado y listo para la contraofensiva, que incluso está confiado en que Ucrania podría lograr el éxito. Entonces, ahí la gran pregunta que surge es, ¿eso podría ser posible o cuán impredecible es lo que viene de aquí para adelante considerando todo lo que ya ha sucedido, Samuel? Ahí, Patricia, tú tocas un campo que es eh, totalmente un campo propio, que es el campo de la publicidad, de la propaganda, de todas las comunicaciones en torno a la guerra. La guerra siempre tiene muchos frentes, ¿no? Pero hay un frente de propaganda que se ha exacerbado y que hoy en día es más nebuloso que antes. Las informaciones que parte y parte dan, realmente cuesta creerlas completas. Algunas son más verídicas que otras. No, como occidental tiende a creer más en lo que está diciendo Ucrania que en lo que está diciendo Rusia. Pero no cabe duda que ninguno de ambos exageran, ocultan, potencian determinadas realidades. Por ejemplo, ¿cuál es la reacción de la guerra en Rusia? Prácticamente hay muy poco y todo se especula. Están contentos,
¿Ven alguna ventaja? Toda esta larguísima guerra, de verdad y de manera objetiva, sin buscar posturas previas, ¿ha habido beneficio? ¿Cuál es el beneficio tangible que le ha traído para Rusia? En muchos sentidos, la cantidad de bajas, la cantidad de pérdida de material bélico, la incomodidad, los gastos. ¿Ha habido efecto en las sanciones económicas o no, que ha sido progresiva? ¿Ha habido efecto en las sanciones políticas? ¿Cuál es el efecto real en la población? Bueno, esa población puede opinar, es cierto lo que va a opinar, se entiende, lo conocen o se sofoca o se distorsiona. Es algo que no lo sabe. ¿Cuántos muertos reales hay en el campo ruso? No se sabe. ¿Cuánto ha sido la reacción del habitante lejano que no está cerca del lugar de operaciones, pero le llega o no le llega el efecto de la guerra? ¿Existe esa guerra para ellos o no existe? ¿O solo existe si los reclutan y los llevan al campo, al frente? No se sabe. Luego, por el lado ucraniano, el grado de deterioro y de destrucción en algunas partes son visibles, ¿no? Y gigantescos. Entonces, ¿hay un beneficio político o estratégico de Rusia de apoderarse de ciudades que ya no existen, que van a tener que reconstruir porque no quedó nada? No hay un servicio que funcione, no hay un edificio en pie, hay sectores, no es todo, pero las hay. ¿Cuál es el efecto verdadero? Se vive dentro de una semi-normalidad o de una anormalidad. ¿Qué es lo que nos muestran? Entonces, una cosa nos dicen y muestran y son las campañas. Y otra cosa es lo que uno puede presumir que existe. Una guerra que ha tenido muchas etapas. La etapa de guerra muy anticuada hasta ahora guerra casi muy sofisticada, con drones, con misiles de alto alcance, con toda la sofisticación electrónica que la están aplicando y probando en el campo bélico. Samuel, y con toda esta incertidumbre finalmente que permea o rodea esta situación bélica entre ambos países, ¿qué cree usted que podría ser un punto de inflexión? ¿O cuán cerca estamos del fin? ¿O eso es muy difícil de anticipar en estos momentos? Es, es muy importante lo que tú preguntas, porque es la pregunta que nos hacemos todos. Y sin embargo, no hay forma de contestarla de manera precisa. ¿Por qué? En primer lugar, eh, está todo este manto de campaña y de efectividad en la guerra propiamente tal, que se avanza, se retrocede, pero que es una guerra que tiene la característica, como decíamos, que se ha localizado, con algunos episodios de misiles de más largo alcance o algunos bombardeos. Ahí está, y entre paréntesis, la petición de Zelensky de aviones, porque el espacio aéreo ha pasado a ser sumamente importante, porque la guerra esa entre tanques y fuerzas de tierra confrontadas a cañonazos, como que es una etapa que ya quedó un tanto atrás. Pero luego está lo otro, está cuando, quién. Está claro que el actor principal en esta guerra es el causante. O sea, Putin es absolutamente el causante y es el único el que puede decidir avanzar, no avanzar, abrir negociaciones, eh, contentarse con lo que ha tenido, poner condiciones, pero hasta ahora nada indica nada. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque efectivamente no lo sabemos. La propaganda sigue y según Putin todo está maravilloso, los héroes y esta operación especial está siendo un éxito, con algunos reconocimientos que ya no puede ocultar, pero efectivamente con quién se va a negociar y hacer la paz si es que se logra. Con él, todo pasa por él. ¿Y qué pasa internamente con él? ¿Cuál es el apoyo? ¿Qué pasa en definitiva con su estabilidad? ¿Se mantiene? La gente se cansó o piensa que todo está tan bien que es mejor seguir. Imposible contestar. Luego, va a haber algún indicio o algo que pueda indicar
que puede haber una purga interna rusa, no lo sabemos. Pero mientras las cosas se mantienen, la guerra se mantiene, la propaganda de semi-victoria o victorias que cada parte se atribuye, esto en vez de contribuir a decir por aquí va el camino, aquí se debilitó la guerra, aquí se puede empezar a organizar la paz, no se ha mostrado hasta ahora. Escenario incierto. Vamos a ¿Ah? seguir analizándolo, Samuel. Oye, Samuel, Sí, para aprovechar su expertise, el que es ex embajador y sigue muy de cerca todo lo que está sucediendo en todo el mundo, y vaya que están sucediendo cosas, quiero aprovechar los últimos minutos para comentar lo que fue esta última cumbre en Brasilia de presidentes latinoamericanos. Hubo una tensión a propósito de las palabras que tuvo el anfitrión Lula da Silva respecto al régimen de Nicolás Maduro, que además estaba presente en la cita, Samuel, y las palabras que tuvo después nuestro presidente, el presidente Gabriel Boric, para rebatirlo y en el fondo marcar el punto de que lo que sucede en Venezuela es una realidad y no una narrativa instalada, como lo dijo Lula. ¿Cuán tensa queda la situación de los presidentes después de esto, a su juicio? quedan en una situación de mucho mayor evidencia de que no hay coincidencia. Y esto se reconoce. Había la idea de que el grupo de Puebla y que el grupo de la izquierda latinoamericana actual iba a estar mucho más unida, que la visión que se tenía era más bien de ver hasta dónde se podían incorporar o reincorporar los países que están un tanto fuera del sistema, como por ejemplo a Cuba, prácticamente no se le menciona. Nicaragua hay casi acuerdo bastante unánime en que ha sido muy deteriorada la situación paulatinamente, pero estaba Venezuela. Y Venezuela porque está muy activa, y Venezuela porque tiene gente que la apoya activamente a su vez, como es el caso de Brasil y de Lula personalmente. Lula, lo sabemos, Lula tiene, lo he visto en algunas otras entrevistas, Lula tiene tres etapas a mi entender. La primera, en que terminó con grandes aplausos y fue una sorpresa y hizo un gobierno muy positivo. La segunda terminó muy cuestionado con el tema de la corrupción, que le costó el tiempo en la cárcel. Ha vuelto perfectamente y legítimamente, pero es otro Lula porque está buscando repotenciar al Brasil en dos frentes. En el frente mundial, ya ha tratado de actuar incluso en el tema de Rusia-Ucrania que comentábamos, y sin mayor éxito, porque en realidad eh, ha sido un tanto parcial. Comenzó por visitar, bueno, a Putin y demás, y también está el tema de que no recibió a Zelensky. O sea, se cargó un tanto más a un lado neutro para tratar de buscar por esa vía interceder. Y a su vez, paralelamente, potenciar a los países llamados BRICS, y para tomar y retomar la postura y la presencia mundial del Brasil. Sin un éxito que uno pueda decir que tuvo algún éxito, en realidad no hubo nada de éxito. Ahora bien, también por el campo latinoamericano ha hecho lo propio y ha buscado renacer y buscar el UNASUR como organismo muy decaído, muy casi olvidado, y que tiene un fuerte componente político. Más que integrador, es un frente más bien político. Ese frente político es el que se ha resquebrajado al tratar de imponer posturas como el apoyo y la entrada en plenitud y en casi diciendo esto no existe o existe, es exagerado, del caso concreto de Venezuela. Ahora bien, en esa reunión quedó en claro que los tiempos no están para ello. En ninguno de los países, cualquiera sea su postura política, a pesar de todo, Venezuela es aceptado plenamente. Y se sabe y se tiene conocimiento directo inmediato porque los venezolanos en muchos millones se han repartido por Latinoamérica, incluso en Chile. Y se les conoce, se sabe su situación y se evalúa objetivamente. Entonces, pensar que se puede
por decir así, perdonar, condonar todo lo que ha hecho Maduro, resulta muy súbito, muy rápido, que se ha intentado y que no ha resultado. Entonces se ha requebrajado esto. Y el éxito de ese UNASUR, que en teoría podía ser de interés, eh, con este componente político muy divergente que hay respecto de Venezuela, pierde su eficacia porque se vuelve a dividir. Y se divide no solo entre los que son más de derecha y los más de izquierda, sino que internamente dentro de la propia izquierda hay distintas visiones. Y en ese sentido, la postura nuestra ha sido muy concordante con los principios, muy objetiva, muy realista, y el presidente ha tenido la valentía de decirlo claramente. Ahora, ¿obtuvo algo Venezuela? Sí, por supuesto. Lo aceptaron, no hubo grandes líos internos, Chile normalizó con el embajador su presencia en Caracas, o sea, hay un tema allí que hay que ver, pero a veces esta revolución permanente y esta verborrea permanente venezolana en algunos casos trae consecuencias, como es el caso de Diosdado Cabello, que Claro, trató de prácticamente bobo a nuestro presidente. insultó al presidente, lo cual echa a perder todo lo avanzado y deja un terreno sumamente difícil para normalizar más allá las relaciones, salvo lo que puede ser necesario, humanitario, de conveniencia, por la migración venezolana inmensa y los problemas administrativos que trae consigo, y el agilizar esto. Y en eso por ahora podría funcionar y eso seguramente va a avanzar. Pero en lo político, en el acercamiento mayor, con este insulto gratuito del señor Cabello, eh, bueno, no creo que pueda avanzar muy rápido. Bueno, habrá que ver y vamos a estar haciendo el seguimiento, Samuel, de cuán cuesta arriba se hace la misión del embajador Jaime Gazmuri en Venezuela a propósito de las conversaciones y el diálogo que tiene que haber entre ambos países para solucionar, por ejemplo, lo que está sucediendo en crisis migratoria. Samuel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana para analizar de todo un poquito. Estupendo, gracias Patricia, un saludo muy afectuoso. Que tenga un muy buen día y una buena semana, Samuel. Igualmente, gracias, adiós. Y a todos ustedes que nos están viendo, los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.